La Academia de la Historia de Cartagena recibe al doctor Adolfo Meisel Roca como miembro de número de esta institución. Seguido el orden del día. Punto 1, himno nacional. Punto 2, apertura de la sesión pública por parte del presidente de la Academia de la Historia de Cartagena, doctor Jorge Dávila Pestana Vergara. Punto 3, presentación a cargo del doctor Haroldo Calvo Stevenson. Punto 4, conferencia de fondo del recipiendario titulada Una nota sobre el auge de las exportaciones del ganado del Caribe colombiano a Cuba, 1899-1906. 5.5, juramento del nuevo miembro de número y entrega del diploma que lo acredita como miembro de número de la Academia de la Historia de Cartagena. Punto 6, himno de Cartagena. Punto 7, final, copa de vino. De la Historia de Cartagena, doctor Jorge Dávila Pestana Vergara. Todo, señoras y señores miembros de la mesa directiva, miembros de número y miembros correspondientes residentes de la Academia de Historia, honorables cónsules de Ecuador y Turquía, invitados todos, amigos. Damos apertura hoy, 7 de marzo del 2024, a la primera sesión pública de la Academia de la Historia de Cartagena del presente año, en la cual se recibirá como miembro de número de la corporación el doctor Adolfo Meisel Roca. El doctor Meisel Roca tomará posesión del cargo luego de su disertación que ha titulado Una nota sobre el auge de las exportaciones de ganado del Caribe colombiano a Cuba, 1899-1906. Valga la pena anotar, el doctor Meisel Roca tuvo que renunciar por razones de su trabajo a la membresía académica de nuestra institución cuando fue nombrado codirector del Banco de la República hace más de 10 años. Regresa al seno de la Academia con todos los laureles recogidos en su extensa y formidable hoja de vida laboral, lo que van desde haber ocupado, entre otras posesiones, la de director nacional del ICETEX, la gerencia regional del Banco de la República de Cartagena, hasta llegar a ser codirector de la banca central del país. Por demás, el currículo del historiador es abundante, cimentado en numerosos libros publicados y editados, al igual que artículos divulgados tanto en revistas nacionales como internacionales. Toda una trayectoria ejemplar e inspiradora. La quilometría ha sido el derrotero de sus trabajos de investigación. En su condición profesional de economista, sociólogo y arqueólogo, sus textos dan cuenta que es voz autorizada y experta en la historia económica de la región Caribe. Escudriñar esta historia y colocarla en relieve es como usted lo ha hecho, lo ha convertido en uno de los grandes pensadores del país. Hoy, al recibirlo nuevamente como miembro de número de nuestra corporación, arriba con el honroso cargo de ser rector de la prestigiosa Universidad del Norte de Barranquilla, desde donde estamos convencidos, y lo damos por descontado, el dinamismo y la visión que siempre ha impuesto en sus posiciones ocupadas en su larga trayectoria laboral, por igual le estará llevando a cabo en el alma mater, sobre el presupuesto que siempre ha señalado el doctor Meisel, que es el de impartir educación de calidad, premisa necesaria para reducir el rezago social. Enhorabuena a su retorno. En nombre de los miembros de la Academia de la Historia, le doy la más calurosa bienvenida. Las puertas de la Academia están abiertas para su ingreso. Cedo entonces la palabra, después de esta breve introducción, al doctor Haroldo Calvo Stevenson, quien hará la presentación del recipiendario Adolfo Meisel Roca. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos. Sea lo primero, darle las gracias a nuestro presidente, el doctor Jorge Dávila Pestana, y a la mesa directiva por haberme hecho la distinción de pedirme que yo haga la presentación de Adolfo en la tarde de hoy. Quiero también señalar o decir que este es un señalado honor para mí, toda vez que Adolfo Meisel es uno de los historiadores económicos más reconocidos de la región y del país. De veras, con la presentación de Jorge, me quitó la mitad de la presentación que iba a hacer, de manera que no me voy a ocupar de los cargos que ha desempeñado Adolfo, de sobra lo conocen ustedes, y quiero hacer algunos comentarios sobre su obra escrita, sobre sus investigaciones, en donde Adolfo ocupa un lugar particularmente importante entre los historiadores del país. Adolfo estudió economía en la Universidad de los Andes y luego hizo un doctorado en la Universidad de Illinois, en Urbana, y posteriormente hizo una maestría en sociología en la Universidad de Yale. Desde entonces se vinculó un tiempo largo, cuando regresó a Colombia, al Banco de la República, y Jorge pues ha dado cuenta de lo que ha sido su trayectoria laboral. Yo quisiera destacar algunas cosas de su obra escrita. Lo primero es que recuerdo que en una reseña que hizo Rodolfo Segovia de nuestra revista de la UTV, Economía y Región, cuando Adolfo publicó hace un poco más de 10 años un libro que tenía por nombre ¿Por qué perdió la costa Caribe el siglo XX y otros escritos? Ese de ¿Por qué perdió la costa Caribe el siglo XX es un trabajo pionero de Adolfo que explica las razones por las cuales la costa se rezagó frente al resto del país, habiendo tenido unas condiciones parecidas a las del resto del país al comenzar el siglo XX, pero él explica allí las razones por las cuales la costa terminó el siglo XX, un muy mal siglo XX. Recuerdo su reseña, un libro de un pionero, y lo llamaba un pionero, y eso es lo que Adolfo ha sido. Adolfo ha sido un pionero, no solo un brillante practicante de la disciplina de la historia económica y social, sino que además ha tenido, a mi juicio, un enorme talento para identificar vacíos y abordarlos. Adolfo ha sido pionero en estudiar cosas como la estatura de la gente como una medida de bienestar, las cajas reales durante la colonia, la economía de Cartagena a finales de la colonia y principios del siglo XIX, y en fin, una serie, la desamortización de bienes de manos muertas. De modo que Adolfo ha llenado, una de las características de su carrera como investigador es haber llenado unos vacíos muy importantes en la historiografía regional y nacional. De manera que ese es un primer punto que quisiera destacar. Lo otro, y lo digo con alguna envidia, es su enorme productividad. Adolfo, su enorme productividad y el alcance de los intereses que tiene. A mis manos llegó el otro día, gracias a una gentileza de él, un libro, que es lo último que ha publicado, sobre unas columnas de opinión que escribió durante algunos años en el diario El Espectador. Y tuvo la idea de coleccionarlos en un libro, se llama el libro Un observador del Caribe. Pues es impresionante la multiplicidad de temas que Adolfo aborda con entusiasmo, con erudición, muchas veces, y sobre todo con amenidad. Creo que él entiende lo que es escribir y sabe lo que es escribir una buena columna periodística, que no es lo mismo que escribir un artículo académico de los cuales tiene muchos a su haber. De modo que quiero destacar también el hecho de que sus intereses abarcan no solo la economía, la historia económica, sino otras disciplinas, la demografía, en donde también ha hecho algunas contribuciones. De manera que su condición de pionero en la disciplina de la historia económica y social, su enorme productividad, la
absoluta amplitud de la gama de sus intereses, lo hacen un investigador, un científico social que de sobra tiene las credenciales para ingresar a nuestra Academia de Historia. De manera que, bienvenido Adolfo, y nuevamente gracias a la mesa directiva y a nuestro presidente por hacerme la distinción de hacerles a ustedes esta presentación en la carrera. Muchas gracias. Siguiente punto, conferencia de fondo de recipiendario titulada Una nota sobre el auge de las exportaciones del ganado del Caribe colombiano hacia Cuba, 1899-1906. Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar al señor presidente de la Academia de Historia, a la mesa directiva, a agradecerles a todos ustedes por haber venido en esta tarde. Señalar que este trabajo, que he denominado Una nota sobre el auge de las exportaciones de ganado del Caribe colombiano a Cuba, en el periodo 1899-1906, es un trabajo que va a salir publicado en la segunda edición del libro ¿Por qué perdió la costa caribe del siglo XX? Ese libro, que lo mencionó Haroldo, va a tener 5 ensayos nuevos con respecto a la primera edición. 5 ensayos adicionales. 3 de ellos han sido ya publicados en diferentes revistas. Bueno, uno está por salir y 2 ya han sido publicados y 2 no han aparecido. Este es uno de ellos y el otro es un artículo de un cálculo que hice del Producto Interno Bruto per cápita de las diferentes secciones del país y de la riqueza de las diferentes secciones de Colombia, de lo que era Colombia, en 1846, basados en el primer censo económico que se ha hecho, que se hizo en la República. Que tiene información que para la época es muy buena calidad, con todos los problemas, por supuesto, que tenía la información de esa época. Pero voy a hacer una reflexión aquí. Yo he hecho 2 tipos de trabajo. Yo he hecho trabajos, digamos, con grandes bases de datos donde he visto que hay mucha información y son trabajos de envergadura. Haroldo mencionó, por ejemplo, el trabajo de la estatura. Yo he tenido una de las bases de datos, probablemente es de las bases de datos más grandes del mundo para estudio de estatura. Más de 9 millones de observaciones provenientes de la cédula de la ciudadanía colombiana entre 1905 y los nacidos en 1905, entre 1905 y 1985. Eso no es común en otros países. ¿Por qué? Porque en muchos países no hay cédula de la ciudadanía. Estados Unidos no hay cédula de la ciudadanía. Y en muchos países, por ejemplo en América Latina, yo hice el inventario, solo 2 países adicionales de Colombia en la cédula de la ciudadanía tienen estatura, que son El Salvador y Cuba. Entonces Colombia, y he tenido después, siempre digo, ya no voy a hacer más estatura y encuentro una nueva base de datos. Después encontré una base de datos en el Archivo General de la Nación, que era, ¿se acuerdan que uno sacaba el certificado judicial? Ahí en el certificado judicial está la estatura, que tiene la ventaja que ahí se sabía el nivel educativo, profesión, etc. Pero algunos pocos trabajos los he hecho simplemente porque por alguna razón, digamos, casi que romántica me atrajo el tema. Y este es uno de ellos, como van a ver. Este está relacionado con mi bisabuela, Carlota Fuenmayor, Arrázola. Y ahora verán por qué. Entonces, yo voy a hacer algo, yo usualmente, eso solamente el PowerPoint, pero en esta ocasión voy a hacer lo que hacen los historiadores, los trabajos. En una nota, un trabajo corto, puedo hacer la lectura. Entonces, señalaría lo siguiente. Las llanuras del Caribe colombiano se consolidaron desde
finales del siglo XIX como la principal zona ganadera de Colombia. Su expansión se benefició tanto por la recurrencia de bonanzas exportadoras al Caribe en el periodo 1878-1944, en especial a Cuba y Panamá, como por la expansión económica de la zona cafetera del interior del país desde comienzos de la década de 1910. El historiador Eduardo Posada Carbó menciona 4 bonanzas de exportaciones de ganado del Caribe colombiano en ese periodo: 1878, 1888, 1898 a 1906, 1916, 1926 y 1941-1944. En este trabajo analizaremos una de esas bonanzas exportadoras de ganado que vivió el Caribe colombiano, la de 1898-1906. Esa bonanza se presentó como resultado de la destrucción del hato ganadero cubano durante la Segunda Guerra de Independencia entre 1895 y 1898. En la historiografía económica del Caribe colombiano se menciona a menudo esta experiencia exportadora exitosa. Sin embargo, hay poca información cuantitativa sobre la misma, tanto en las fuentes regionales como en las nacionales. Por esa razón, en este trabajo hemos hecho uso de cifras sobre importaciones cubanas de ganado para los años 1899-1901, que son muy detalladas. Adicionalmente, usando la información colombiana para los años 1898 y 1906, llegamos a una estimación del volumen total de ganado que se enviaron en esos 9 años. La Segunda Guerra de Independencia cubana afectó muy negativamente la economía cubana, ya que esta se disputó por toda la isla. Y por lo tanto, la devastación del aparato productivo rural fue generalizada. Uno de los sectores económicos que resultó con una mayor destrucción fue la ganadería vacuna. De acuerdo con el historiador cubano Julio de Riverén, abro comillas, al terminar la guerra el ganado vacuno, incluyendo añojos, novillos, novillas, toros, toretes y terneros, apenas alcanzaban la cifra de 120.000 cabezas en todo el país. Esto contrasta con la situación antes de la guerra, pues en 1898 la isla tenía 2.486.000 cabezas de ganado. La recuperación del hato ganadero de Cuba después de 1898 fue sorprendente. 2 factores conjugaron para ese restablecimiento de la ganadería isleña. El primero fue que en los años posteriores a la guerra hubo un gran auge de las exportaciones de azúcar. Eso condujo a un buen crecimiento de toda la economía, lo cual se refleja en que el Producto Nacional Bruto en términos reales creció a una tasa promedio de 17.4% en el periodo 1900-1905. Es decir, una tasa casi que China reciente. El rápido aumento de las exportaciones de azúcar se debió a los efectos favorables del Tratado de Reciprocidad Comercial con Estados Unidos de 1902, que favorecía la exportación de azúcar insular de ese país y otorgaba a cambio privilegios para sus exportaciones en el mercado de la Gran Antigua. Como resultado, la producción azucarera cubana se expandió de $20.3 millones en 1895-99 a 38.2 millones en 1900 y 1904. De ahí tenemos el cuadro 1, está que había en 1894, 248 a 2.486.000 cabezas de ganado, y al final de la guerra había 377.000 cabezas de ganado. Y pueden ver que fue subiendo rápidamente hasta en 1906 se había recuperado. Lo vemos aquí también en el gráfico, que la recuperación fue bastante rápida. ¿Por qué pudieron recuperar el hato ganadero tan rápido? Eso ocurrió obviamente por las importaciones.
El segundo factor que permitió que la ganadería cubana restableciera el hato en pocos años fueron las políticas de fomento del sector por parte de las autoridades económicas. El 13 de octubre de 1900 se promulgó una legislación que facilitó la compra de ganado de México. Además, el 15 de septiembre de 1902 y el 23 de octubre de 1902 se aprobaron otras normas para facilitar la recuperación del hato cubano. Por ejemplo, las autoridades económicas importaron ganado que le entregaron a los productores locales y esto podían pagarlo en un periodo de 12 a 30 meses con un interés anual del 4%. En los años inmediatamente después de la Segunda Guerra de Independencia, se importaron a Cuba más de 1 millón de cabezas de ganado, provenientes de México, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Honduras, Venezuela, Costa Rica, Haití, Jamaica, las Islas Feroe y Santo Domingo. Estas importaciones estaban destinadas tanto al consumo como para reconstituir el diezmado hato de la isla. El auge importador de ganado cubano que estamos analizando ocurrió entre 1899 y 1906. En 1907 se frenaron abruptamente las importaciones, tanto por cambios en la legislación como porque ya se había logrado reconstituir el hato ganadero. En efecto, en 1907 ya había 2.579.000 cabezas de ganado. Los tres principales proveedores de ganado a Cuba durante el auge de 1899-1906 fueron México, Estados Unidos y Colombia. Las importaciones de ganado cubano, del Caribe colombiano a Cuba. Entonces, en este cuadro vemos, por ejemplo, en 1899, cuando empezó este auge, se importaron un total de 399.000 cabezas de ganado. El primero fue Estados Unidos, Texas básicamente, luego México y luego Colombia. En 1900 el primero fue México, luego Estados Unidos y tercero Colombia nuevamente. Y el siguiente año, 1901, el primero fue México, pero el segundo fue Colombia. Ahí se exportaron 368.793 cabezas de ganado, de las cuales de Colombia llegaron 82.000 cabezas de ganado. Aquí me da pena, yo sé que hay uno que se va a ir de ganadería a decirlo, pero yo creo que para esa época una tasa de extracción de un hato ganadero no se oye bien. No se oye, de frente. Yo creo que para esa época la tasa de extracción de ganado en el Caribe colombiano debía ser como 10% del hato para ser sostenible en el tiempo. O sea, yo creo que el tema es la posición. Ahí se oye bien. Es ponerlo en esta posición. Entonces, si se exportaron 82.000 cabezas de ganado, eso estamos hablando de un stock ganadero solo para ese año de 820.000 cabezas de ganado. En 1900 ese era un stock bastante grande. Pónganse a pensar que el Caribe colombiano debía tener en ese momento como 500.000 habitantes. O sea, era un volumen muy grande para la región. Eso era, digamos, eso fue un boom histórico. En el primer año del auge importador de ganado, 1899, llegaron a Cuba 399.829 cabezas de ganado. Bueno, ya eso lo mencioné, voy a seguir adelante. El ganado exportado de Colombia a Cuba provenía de las llanuras del Caribe, de la costa caribe. En esa época, esta región estaba constituida territorialmente por los departamentos de Bolívar y Magdalena. El primero abarcaba lo que hoy son los departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico y Bolívar, y el segundo incluía lo que hoy son los departamentos de Magdalena y Cesar. Desde la colonia, la principal actividad rural de esta zona
era la ganadería vacuna, la cual se practicaba de manera extensiva. La mayor parte de las exportaciones de ganado del Caribe colombiano a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX provino de las sabanas de Bolívar, pero también de las áreas ganaderas del departamento del Magdalena. Los principales puertos por donde se embarcó ese ganado fueron la bahía de Zipaquirá, Coveñas, Cartagena y Puerto Colombia. De esos embarques hay evidencia testimonial y fotográfica. Por ejemplo, hablando sobre los embarques de ganado desde Coveñas, Raquelina Patrón, hija de Julián Patrón, uno de los ganaderos más grandes de Bolívar, de la cual hablaremos a continuación, decía Raquelina, abro comillas: en el muelle del embarcadero de ganado los animales eran subidos a los planchoncitos o balsas hechas de troncos de coco. Después jalaban esos planchones hacia los barcos que estaban fondeados más adentro del mar, porque las embarcaciones eran muy grandes y no podían llegar hasta los muelles. Eran varios los barcos de mi papá que llevaban ganado para el exterior desde antes de 1915. De ellos recuerdo los nombres Culebro, 1100, Ucayali y Chiquimula, entre otros. Entonces, esto es una foto que a mí me gusta mucho. Este es el muelle de La Machina. Esta es una foto de algo que publicamos en el Banco de la República. En Cartagena hubo un polvorero que llevaba un polvorero, es quien le hace mantenimiento a la pólvora. El polvorero vino a hacerle el mantenimiento a el polvorín de Santa Cruz de Castillo Grande. Como que no volvieron a traer ningún polvorero y no le hicieron más mantenimiento, porque unos pocos años después, ustedes saben que ese polvorín explotó, destruyendo la mayor parte del puerto. Y esta es la machina que se quemó unos años después. Y miren cómo montaban el ganado. Aquí hay dos vaquitas que las subían con pitas por los cuernos. Yo no sé eso, pero a mí me parece que ahí debieron desnucar un pocotón de ganado. Alguien me decía, pero ¿por qué no los hicieron como una armeja, una cosa como más amigable? Pero cogerlo por los cachos, pues yo que no sé eso, me parece que lo pueden casi desnucar. Es una operación bastante fuerte. Los animalistas no estaban en bola. Allá hay dos y la estaban subiendo a la vez. Estos venían en el ferrocarril de Bolívar, los bajaban aquí a la China y los embarcaban. Es un vapor. Este FEI, el diario, yo lo publiqué, lo pueden ver en la página web del Banco de la República. El diario no es que sea muy bueno, porque no era un tipo, digamos, con mucha formación, pero a mí sí me llamó la atención cuando lo editamos, lo publicamos. Lo compró el Banco de la República en Nueva York, que al final de su diario el tipo muestra la casa que compró cuando llegó a Estados Unidos, una mansión. Y yo sí pensé, oye, un polvorero, yo pensaba que era una persona que ganaba tanta plata. Cuando yo presenté esto en San Andrés, porque él estuvo en San Andrés, y hay fotos de San Andrés y hay un diario, tal vez una novelista de San Andrés, Hazel Robinson, me dijo, ya entendí todo. ¿Y qué entendiste, Hazel? Esa noche fuimos a comer y me dijo, te quiero decir que cuando estuvo ese polvorero en San Andrés, ya estamos hablando del año 1903, aquí había un señor, un comerciante norteamericano, que tenía una caja fuerte muy grande y todos los ricos de San Andrés guardaban sus joyas en la caja fuerte. Y tenían un dicho como as safe as Mr. no sé qué cosa safe, tan seguro como la caja fuerte de fulano. Pues una noche no apareció, un día no apareció la caja fuerte de Mr. fulano. Entonces, y años después apareció la caja fuerte que la habían explotado y estaba en el fondo de la bahía en San Andrés, pero sin nada adentro. Entonces ella dijo, 1903 se perdió la caja fuerte. Alguno que sabía cómo explotar una caja fuerte lo hizo, o sea, fueron los del barco probablemente, y ella escribió
un artículo que no sé dónde lo publicó, se llama algo así como un cuento que parece un cuento, una cosa así. Porque obviamente eso es una deducción de ella, pero a mí me parece que tiene toda la lógica del mundo. Y por eso explicaría por qué ese polvorero, cuando llegó allá a Estados Unidos, se compró una buena mansión con la plata de los San Andresanos. Pero ahí, y él estuvo en Cartagena varias semanas. Las observaciones del tipo no eran así como, digamos, como muy interesantes, pero este cuento sí, y esta foto me encanta. Sí. Ese ganado que iba a Cuba era para sacrificio y alimentación o para... Ambos, para restituir y para alimentación. Para aumentar el... Claro, ya hay mucha gente. Y ahí dice que estaban dando mucha gente. Sí, en el caso... Pero no, porque hay bastante gente para la reproducción. Sí. Otro muelle que se utilizaba para exportar ganado era el de Puerto Colombia, pero fue menos relevante para esa actividad que lo de Cartagena y Coveñas. Sin embargo, el número de cabezas enviadas de este puerto no fue menor. En un informe consular británico, en 1901 se reporta que de la aduana de Barranquilla reportó la exportación de 14.396 cabezas de ganado en 1899 y unas 15.427 en 1900, con un valor de 89.000 y 84.000 libras respectivamente. En ese mismo informe señaló que el ganado exportado tenía como destino la isla de Cuba. En 1900, por la aduana de Barranquilla, las exportaciones de mayor valor fueron café, oro y ganado en ese orden. Muchos ganaderos del Caribe colombiano exportaron ganado a Cuba durante el auge de 1899-1906. También lo hicieron algunos empresarios cuya principal actividad no fue la ganadería, pero era la oportunidad para participar en una actividad muy lucrativa. Entre estos mencionaré a Benjamín T. Señor y Josefo el Mayor Reyes de Barranquilla, Rafael del Castillo de Cartagena. Sobre este último comenta la historiadora María Teresa Trifol, abro comillas. En los años del cambio de siglo sobresale en la contabilidad de Rafael del Castillo y compañía los ingresos que obtiene la casa por concepto del negocio relacionado con la bonanza exportadora de ganado en pie, lo que corrobora una vez más la importancia de la ganadería como generadora de riqueza. Sin ser ganaderos o terratenientes, los del Castillo aprovecharon la coyuntura de bonanza exportadora como comisionistas en el transporte de ganado en pie hacia Cuba, lo que motivó el traslado de uno de los hijos a La Habana por unos años. Cierro comillas. Uno de los ganaderos bolivarenses que participó en la bonanza de exportaciones de ganado costeño a Cuba fue Julián Patrón Airiarte. Era oriundo de Tolú y tenía grandes extensiones de ganado en la zona del Caribe colombiano. La principal de ellas era en Santa Bárbara de Coveñas, con 10.000 hectáreas, y en otras haciendas tenía por lo menos 5.600 hectáreas más. Los ganaderos más grandes del antiguo departamento de Bolívar fueron los hermanos Fernando y Carlos Vélez Daniel. Debido a lo extenso de sus predios rurales, de ellos se dijo, entre comillas, viajaban de Cartagena a Montería sin pisar tierra ajena. Fueron además los mayores exportadores de ganado del Caribe colombiano a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Por esa razón, Fernando Vélez Daniel se radicó con su familia en La Habana más o menos entre 1898 y 1906. En la tradición oral de la familia Vélez se menciona que estos llegaron a tener en Cuba, en tierras propias y arrendadas, unas 80.000 cabezas de ganado. De acuerdo con Miriam Vélez Piñeres,
nieta de Fernando Vélez de Aníez. La familia vivía en La Habana, en el barrio del Vedado. Su padre, Carlos Vélez Pombo, estudió en el Colegio Belén de los Jesuitas y donde estudió Fidel Castro en una época. Luego, a Carlos Vélez lo mandaron a estudiar en Estados Unidos y a terminar el bachillerato allí. Y sin embargo, contaba Miriam Vélez, que su padre nunca perdió el acento cubano, que conservó incluso cuando volvieron a vivir en Cartagena. Otros ganaderos costeños que exportaron ganado a Cuba en el periodo analizado fueron los Martínez de Lorica. En efecto, Diego Martínez y compañía abrió oficinas en La Habana y ahí se radicó Antonio María Martínez Recuerdo, uno de los socios. Otra familia, que recibí más recientemente información, familia un hermano de Diego Martínez, José Miguel Martínez Sabas Martínez Camargo, vivió también en La Habana. Y tengo algunas fotos de las hijas de él. Él estaba casado con una señora Méndez. Tengo fotos de las Martínez Méndez en el colegio en La Habana, en diferentes actividades sociales en La Habana. También vivieron, ustedes saben también que la familia Segrera, de origen cubano, estaba involucrada en el negocio de exportación de ganado a Cuba en esa época, pero tuvieron un descalabro. No todos ganaron plata. Los Segrera se le hundieron 2 goletas donde llevaban ganado a Cuba. Eso estaban asegurados, pero la aseguradora nunca cubrió la pérdida, lo cual hizo que quebraran y se fueron a vivir a Arjona. Entonces, por eso algunos Segrera nacieron en Arjona, porque llegaron y donde trabajaron con los Vélez por un tiempo. Otros empresarios exportadores del Caribe colombiano, te mencionaré a José Félix Fuenmayor Reyes, de origen venezolano y radicado en Barranquilla. Fuenmayor se asoció con Benjamín T. Señor para exportar ganado a Cuba. Para ese efecto compraron en la década de 1890 los terrenos denominados El Prado, unas 250 hectáreas al norte de Barranquilla. Posteriormente esos terrenos se los vendieron a Manuel J. de la Rosa en 1904, que fueron los que luego adquirió García Parrish para desarrollar la urbanización El Prado. Y con José Félix Fuenmayor está el origen de la razón por la cual yo me interesé en este tema. Mi bisabuela, Carlota Fuenmayor Arrazola, hablaba de cuando vivieron en La Habana, pero cuando ella hablaba de eso yo tendría unos 8 o 9 años. Y a mí me parecía que eso era una cosa de necedades de una persona mayor. O sea, abuela, ¿cómo así que La Habana? Miami, Nueva York, París, pero La Habana. Uno pensando que la primera vez que yo fui a Cuba se me vino a la memoria eso y entendí por qué mi abuela hablaba de la maravilla que era La Habana cuando ella vivió en la década del 10. Pero los niños recuerdan cosas como al azar. Entonces, por ejemplo, llamé a un primo, también descendiente de una Fuenmayor, le pregunté, ¿y tu abuela qué decía? No, mi abuela lo único que decía es que cuando vivieron en La Habana, comían pan de tinga con queso. Entonces le pregunté a una cubana, amiga mía, que era el pan de tinga con queso, pero no, el pan de tinga con queso es pan con dulce de guayaba, pero nunca lo he visto con queso. Me dijo, claro, solo comen queso. Esa época se lo comen con queso. Entonces, Adolfo, a veces no se te entiende bien. bueno, voy a hacer un esfuerzo. Ya voy a terminar. Entonces, voy para empezar a terminar.
señalar que yo estimo, y los detalles de esa estimación están en el documento, se exportaron del Caribe colombiano entre 1898 y 1906 654.000 cabezas de ganado. Las consideraciones, bueno, que hacemos están explicadas en el documento, y señalaré una consideración adicional. Miren las fechas, 1899-1906. Había una coyuntura en Cuba, pero había una coyuntura en Colombia. Guerra de los 1000 días. ¿Qué es lo primero que hacen los ejércitos cuando hay una guerra? Arrasan con el ganado. Entonces era ideal para estos ganaderos sacar lo más rápido posible ese ganado antes de que, digamos, los ejércitos acabaran con los actos ganaderos. Esta fue una fuente de acumulación de educación. A mí me ha divertido mucho en los últimos días hablar con personas que son aquí hay varios descendientes de los Martínez Méndez, me han mandado fotos, y creo que están complacidos recordar como ciertas memorias que estaban ahí como olvidadas. Y de hecho, alguna de las personas que me llamó, o yo llamé María, me contó, yo le hablé de mi abuela y me dijo, claro, si mi abuela hablaba de tu abuela, que eran amigas en La Habana. Y claro, era un grupo de, no sé, serían unas 10, 15 familias o máximo. Y típicamente tenían fincas en Cuba. Entiendo yo, se lo oí a alguien, no sabría quién se lo oí, que los Vélez tenían en Camagüey. Y Camagüey es una zona muy ganadera de Cuba. Ahí lo recibían y después del ganado, el transporte en esa época era lento y el ganado llegaba bastante estropeado. Entonces tenían que recibir el ganado, recuperarlo para poder venderlo. Y probablemente algunos tenían solo alquilado. Mi abuela hablaba de hecho de una finca, que ellos iban a una finca que ellos tenían. Pues no sé si era, pero mi abuelo no era ganadero, mi abuelo era médico. Mi bisabuelo era médico. O sea, pero esto, y empresario. Entonces, yo creo que fue una oportunidad digamos, era un negocio muy bueno. De quienes eran empresarios, bueno, estaba el caso de los del Castillo, que eran más que todos comerciantes. Pero el negocio era tan bueno, o sea, fue un periodo de 8 años, pero fue una fuente de acumulación enorme, que luego sirvió para, por ejemplo, construir Sincerín, para construir el Packing House, el peor negocio del mundo, que dijo algunos de los socios, dijo el peor negocio del mundo, pero, digamos, trataron de hacer inversión. Entonces, me parece que, vamos, es un tema interesante dentro de la historia económica del Caribe colombiano, y simplemente quería escribir eso por esos recuerdos familiares que tenemos, y esas pequeñas pistas que uno a veces tiene, bueno, y lo van llevando a descubrir otras cosas, como con el tiempo he ido descubriendo, como de hecho la evidencia sólida que son los anuarios de comercio exterior que hay en Cuba, que incluso en Cuba los historiadores económicos no estaban conscientes de la importancia que ha tenido el Caribe colombiano en la reconstitución del acto ganadero de Cuba después de la guerra de independencia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos con el orden del día, juramento del nuevo miembro de número y entrega del diploma que lo acredita como miembro de número de la Academia de la Historia de Cartagena. Doctor Beisel, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Academia de Historia? Sí, juro. Si así lo hicieres, la Academia y Dios os lo premien, si no, él y ella os lo demanden. ¿Entendemos? Muchas gracias.
El diploma dice: la Academia de la Historia de Cartagena de Indias certifica que el señor Adolfo Meisser Roca ha sido aceptado como miembro de número de esta corporación en atención a sus méritos. Presidente Jorge Dávila Pestana, Gonzalo Zúñiga Ángel, vicepresidente Jorge Sandoval Duque, secretario. Dado en Cartagena de Indias el 7 de marzo de 2024.